En la mañana de hoy vamos a dirigirnos al Evangelio de San Marcos, el capítulo 14, versículo 12 al 25. Y voy a pedir que abras tu Biblia y demos lectura a la palabra del Señor. Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 25. Así dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hace unos momentos cantábamos Tetelestai, pagado está. ¿Realmente Cristo pagó el precio de nuestros pecados? Hermanos, los evangelios dan testimonio de que esta verdad es irrefutable. No hay forma de poder refutar la verdad de que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Y en Él nosotros fuimos perdonados. En Él nosotros somos salvados. En Él nuestras vidas son restauradas. Pero tuvo que ser un sacrificio muy inmenso para lograr este fin. Y el Evangelio de Marcos nos muestra los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Para poder pagar el precio de nuestros pecados, el Señor tuvo que sufrir grandes dolores en esta tierra. Y desde el capítulo 14 para adelante, el Evangelio de Marcos nos va a mostrar cada uno de los momentos donde el Señor se angustió, donde el Señor sufrió dolores, donde el Señor padeció. Y es momento, hermanos, de recordar, de hacer memoria de esos momentos. Creo que ahora la iglesia necesita urgentemente volver a la cruz. Como aquel himno decía: si olvido del Getsemaní tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Es por eso, hermanos, que hemos deseado predicarles a ustedes estos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y no es muy difícil poder entender estos textos. Vemos 2 escenas bien marcadas en nuestro pasaje. Por un lado vemos la traición de Judas y el anuncio de esta traición. Y por otro lado vemos la celebración de la Pascua. Es por eso que hemos titulado a este sermón: de la traición a la Pascua. Y hay 3 cosas, hermanos, que yo quiero que meditemos en el resto de esta mañana, de estos pasajes que hemos leído. Desde el capítulo 14, versículo 12 al 16, nosotros vamos a poder ver la preparación
de esa Pascua que el Señor celebró. En el versículo 17 al 21 vamos a poder ver el anuncio de la traición de Cristo en medio de esa celebración de la Pascua. Y en el versículo 22 al 25, Marcos nos va a relatar la celebración de la nueva Pascua que Cristo iba a inaugurar. Así que, hermanos, son estos tres aspectos que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la preparación de la Pascua, la traición de la Pascua en segundo lugar, y en tercer lugar, la celebración de la nueva Pascua. Vayamos, hermanos, a reflexionar en la preparación de la Pascua. Versículo 12 al versículo 16. Había llegado ya la mañana del 14 de Nisan, que en nuestro calendario sería uno de los días de abril. Específicamente era el día jueves por la mañana. Esa noche del jueves los judíos iban a celebrar dos fiestas. Una de ellas era la fiesta de los panes sin levadura y la otra fiesta era la fiesta de la Pascua. Estas dos fiestas eran unidas y muy relacionadas entre sí. La Pascua duraba por lo menos un día, y la fiesta de los panes sin levadura, según el libro de Levítico capítulo 23, los judíos debían celebrarlo durante siete días. Y esta fiesta era muy especial. Tenían que los judíos preparar una serie de cosas para poder entrar a esta fiesta correctamente. Una de las cosas que los judíos tenían que hacer era ir a Jerusalén todos. Y cada familia llevar un cordero para ofrecer en el atrio frontal del templo de Jerusalén. Una vez que el sacerdote sacrificaba al cordero, rociaba la sangre del cordero en el altar. Luego la familia tenía que llevar ese mismo cordero e ir a asarlo para la cena esa noche misma. No solamente tenía que estar listo el cordero sacrificado, sino también tenían que buscar un aposento, un lugar. Obviamente, hermanos, habían muchos peregrinos que iban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y así que muchos de ellos buscaban aposentos, lugares donde puedan cenar, que tengan una inmobiliaria adecuada. Y no solamente, hermanos, buscaban aposentos y estos lugares adecuados, sino también tenían que preparar muchas cosas para poder participar de esa noche. Una de ellas es pan sin levadura. Tenían que comprar pan sin levadura. Tenían que llevar especies. Tenían que cada uno de ellos comprar vino y hierbas amargas. Había una serie de protocolos que se tenía que hacer, y los judíos, cada uno de ellos estaba consciente de que ese jueves 14 de Nisan al anochecer tenían que celebrar esa fiesta de la Pascua. Y es muy interesante que en el versículo 12 de nuestro texto, Marcos nos sitúa en el contexto específico, en el contexto claro, en el momento específico en donde el Señor va a celebrar esta cena. Marcos dice que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ahora, ¿por qué hacían esto los judíos? ¿Qué era la Pascua? Hermanos, ustedes recordarán que el pueblo de Israel durante mucho tiempo había estado esclavizado por los egipcios. Y estaban sufriendo, pasando muchos dolores, hasta que Dios escuchó el gemir de su pueblo y decidió salvarles por medio de su siervo Moisés. El faraón se endurece, se obstina, y Dios en consecuencia manda 10 plagas sobre Egipto. La última plaga fue la más dura y la más difícil. Tenía que morir cada primogénito de la tierra de Egipto. Era la plaga de la muerte. Y tenía que pasar por toda la nación de Israel. Dios no iba a dejar solo a su pueblo. Él iba a cumplir sus promesas. Y por eso Dios provee un medio de salvación. Él provee, hermanos, un rescate.
y ordena por medio de Moisés a cada israelita que sacrifique un cordero, y con la sangre de ese cordero pinten los dinteles de su casa. Así el ángel de la muerte, cuando venga, no iba a ir tras ellos, sino que iba a pasar por alto e iba a herir de mortandad a cada primogénito de la nación de Israel. Y así fue. Dios así salvó a su pueblo, rescató a su pueblo, salvó a su pueblo, hermanos, en aquel entonces. Y desde ahí para adelante, durante 1500 años, los judíos recordaban aquello que Dios había hecho a sus padres. Y es por eso que lo han llamado esa fiesta, la fiesta de la Pascua. La palabra Pascua es una palabra hebrea que significa pasar por alto. El día que el ángel de la muerte vino y pasó por encima de las casas de los israelitas e hirió a los egipcios, les recordaba a los judíos la gran liberación que Dios había hecho a su pueblo. De ahí en adelante, hermanos, podemos ver que se hizo una tradición esta fiesta. Y era una obligación para cada judío poder celebrar esta Pascua. Jesús, como aquel que debía pagar por nuestros pecados, tenía la responsabilidad de acatar cada aspecto de la ley de Dios. Y hermanos, la Pascua no era una excepción. Pero aquí en nuestro texto encontramos un problema. Pareciese que los discípulos están preocupados, muy preocupados. Su preocupación subyace en la pregunta: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 12. Ahora, si nosotros analizamos esta preocupación, pareciese que no solamente los discípulos de Cristo están preocupados por la preparación, porque no habían hecho nada durante todo ese día hasta el momento, sino están preocupados también, hermanos, por el lugar donde debían celebrar esa Pascua. Ahora, ¿por qué estaban preocupados del lugar? Si recuerdas, en el contexto del pasaje, Judas había vendido al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, versículo 10 al versículo 11. Y Juan capítulo 11, versículo 57 nos dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de captura para arrestar a Jesús. Jesús está entre los hombres más buscados de Jerusalén. Y la pregunta ahora es: Señor, ¿dónde vamos a celebrar esta Pascua? ¿Dónde vamos a encontrar un lugar tranquilo donde no tengamos ningún inconveniente y ningún percance? Mis hermanos, Jesús tenía todo fríamente calculado. A Jesús, hermanos, nada le encontraba imprevisto. El Señor no improvisaba. El Señor tenía todo preparado. Y es justamente lo que vemos desde el versículo 13 al versículo 16. Vemos que Cristo da la orden frente a esta preocupación de los discípulos y envía a 2 de ellos para que vayan a la ciudad de Jerusalén y busquen a un hombre que lleva un cántaro de agua. Versículo 13 dice la palabra del Señor: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Por Lucas 22:8 sabemos que esos 2 hombres son Pedro y Juan. Pero tengamos algo en cuenta: Jesús no está en Jerusalén. Jesús está en Betania, a 3 kilómetros de esta ciudad. Por eso el texto dice que Jesús envió a la ciudad, hablando de Jerusalén, para que ahí busquen a este hombre con un cántaro de agua. La tarea no iba a ser difícil, porque en aquel tiempo se acostumbraba que las mujeres y las jovencitas llevaran cántaros de agua. Los hombres llevaban el agua en cueros, pero únicamente las mujeres eran las que hacían este oficio. Encontrar a un hombre con un cántaro de agua iba a ser algo extraño y no muy difícil. Y es por eso que ellos, hermanos, encuentran rápidamente a este hombre.
Y cuando le encuentran, dice el texto, la orden de Jesús era: síganle, síganle. Inmediatamente cuando ellos iban a seguir a este hombre iba a ir a la casa del dueño, y los discípulos tenían que darle una contraseña para que este hombre identificara que es Jesús el que está dando la orden y el que está pidiendo un aposento donde celebrar para sus discípulos. La contraseña, hermanos, que los discípulos llevan a la casa de este amo, en el versículo 14, él la pregunta: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Cuando el hombre escuchara esas palabras, el hombre iba a saber que era Cristo el que estaba enviándolo. Y era Cristo el que quería entrar a su casa y poder celebrar en su casa la Pascua. Los discípulos van, versículo 15, van, y realmente, hermanos, es justamente como Jesucristo lo predice. Dice el versículo 15: y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron tal cual como les había dicho, y prepararon allí la Pascua. Ahora, quiero que ustedes noten, hermanos, en el versículo 15, la palabra aposento. ¿Cómo era esa casa? Cuando los judíos construían sus casas, muchos de ellos no lo hacían con 2 pisos, como en nuestro tiempo vemos. Las casas prácticamente tenían una planta baja y tenían un cuarto. Y muchas veces las familias pudientes eran las que tenían los recursos para construir sus casas de 2 pisos. Y a la planta de arriba de la casa se le llamaba aposento alto. De ahí el término de nuestro texto, aposento alto, lo que significa que esta casa a la que el Señor llega, hermanos, no era cualquier casa, era la casa de un hombre pudiente. Y según el versículo 15, dice Marcos, era un gran aposento alto, lo que nos hace pensar que realmente esta casa era una gran casa. Este hombre había dispuesto esto para el Señor Jesucristo, hermanos. Y aquí hay una gran enseñanza de Marcos. Si ustedes ven en el relato anterior, Marcos nos había enseñado cómo Jesús utilizó a una mujer para enseñarnos cuánto Él vale. Una mujer que echó el perfume sobre su cabeza, lo ungió y se derramó sobre todo su cuerpo. Jesús mostró que esta mujer hacía lo correcto. Esta mujer dio de todo lo que tenía. Para esta mujer Jesús valía mucho, mucho más que ese perfume caro. Y ahora vemos que Marcos nos muestra a este hombre anónimo, que no sabemos cómo se llama. Según la tradición puede ser el padre de Juan Marcos, pero en realidad no sabemos. Dios quiere, hermanos, que en el reino del Padre podamos preguntar quién es este hombre. Pero lo cierto es que también este hombre está siendo utilizado por Cristo para enseñarnos cómo debemos servirle. ¿Cuánto vale Cristo para nosotros? Para cada uno de nosotros. Este texto nos enseña que en medio de la traición y la presión se puede servir al Señor. Recordemos el contexto en el que está. No es fácil. Jesús está siendo buscado. Pero este hombre se arriesga para poder acoger en su hogar al Señor Jesucristo. Debemos aprender, hermanos, a servir al Señor. No solo en momentos de salud y bienestar, sino también en momentos donde la vida nos trae circunstancias desfavorables. Y es una enseñanza crucial que Marcos nos muestra, un instrumento que Cristo está utilizando para darnos una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Pero también podemos ver en este primer aspecto de la preparación cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, no improvisaba. Jesús no hacía las cosas sin preparación. Nuestro Señor siempre se preparaba. Así era su carácter. Y es justamente como Él quiere que nosotros limitemos. Frente a la preocupación de sus discípulos, Jesús ya tenía todo, hermanos, calculado. Nada había salido de su control. Y eso nos muestra, hermanos, cuán poderoso y cuán sabio era Cristo
aún en los momentos difíciles de su ministerio. No todo, hermanos, es fácil y color de rosas en este capítulo 14, porque en medio de esta gran preparación ya está todo preparado, ya hay el lugar, los inmuebles ya han preparado, los discípulos del Señor el lugar y todo lo necesario para esta Pascua. Hermanos, ahora el Señor va a mostrarnos el anuncio del traidor. Así como hay hombres que sirven al Señor, que son instrumentos utilizados para enseñarnos cosas buenas a nosotros, también el Señor utilizó hombres para enseñarnos también cuáles son las consecuencias del pecado. Y aquí Marcos nos va a relatar lo que sucedió aquella noche del jueves 14 de Nisan. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, la traición en la Pascua. Ya estaba todo listo. Dice el versículo 17: cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Tú no puedes leer esto de manera superficial. En los textos paralelos, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21, nos dice que el Señor, cuando dijo estas palabras, tenía el corazón desgarrado, estaba angustiado en espíritu, mis hermanos. No era fácil para el Señor decir esta exclamación. Y tú puedes imaginarte en esa mesa, ya todos recostados, porque así era como ellos cenaban. Y están comiendo, hablando cada uno de ellos, y el Señor detiene, hermanos, esta cena para proclamar esta gran verdad. Imagínense, hermanos, el Señor mirando a cada uno de sus discípulos alrededor y diciéndoles uno por uno: uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, no solo Jesús dice uno de ustedes, sino Jesús comprime la información y dice uno que come conmigo en la mesa. Es alguien que está aquí hoy conmigo sentado. Me va a entregar. ¿Cómo, hermanos, poder describir el corazón de nuestro Señor? Uno de los 12 es el traidor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medio de ellos haya habido un traidor? Ahora, imagínense cómo llegó esa información en la mente de los discípulos. Marcos nos dice en el versículo 19 que cada uno de ellos empezó a entristecerse. Y aún más, Mateo usa una palabra griega que se traduce como agitarse con violencia. Eso fue como un rayo que cayó del cielo en sus corazones, como un golpe demoledor en los corazones de cada uno de ellos. Y ahora, hermanos, viene la desconfianza. Cada uno de ellos se siente como un potencial traicionero. Es interesante, hermanos, que ellos no se culpan unos a otros. No dicen ellos: sí, Señor, sabemos que era Judas, él siempre quería dinero. No, cada uno de ellos empieza a examinar su propia vida, mirar su corazón, y se ven con un potencial de traidores. Dice el versículo 19 que mientras ellos se entristecían, le decían cada uno al Señor: ¿seré yo? Y el otro decía: ¿seré yo? Esta palabra en el idioma original, hermanos, es una pregunta que quiere una respuesta negativa, que requiere una respuesta negativa. Es como si preguntaran los discípulos a Jesús: Señor, ¿es verdad que no soy yo? Oh Señor, dime, no soy yo. Están frustrados, hermanos. Es un momento difícil tanto para Jesús como para sus discípulos. Y hermanos, resalta Marcos
esa desconfianza completa de estos discípulos de sí mismos. William Hendrickson llama a este pasaje, a esta forma como Marcos relata lo que está pasando con los discípulos, como una saludable autodesconfianza. Así llama William Hendrickson. Y era bueno esta desconfianza. Mis hermanos, es bueno desconfiar de nosotros mismos. Es saludable desconfiar de nosotros. La palabra del Señor nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? La enseñanza de este texto es: nunca sigas el dictamen de tu corazón. Muchos en la historia de la vida cristiana pensaron que nunca iban a caer y cayeron. ¿Tú recuerdas a Abraham, el padre de la fe? Y cuando llegó a Egipto, por miedo a que lo maten, negó a su esposa y dijo que ella era su hermana. Y por poco, hermanos, el rey Abimelech se acuesta con Sara. La pregunta era: ¿cómo iba a ser salva esta mujer, ya que su esposo, el padre de la fe, la negó como su esposa y le hizo pasar como su hermana? Dios mandó un sueño a Abimelech y le dijo la verdad, que Sara era la esposa de Abraham. ¿Y qué hay del amigo de Dios, del hombre conforme al corazón de Dios, David? Que obstinado por una mujer que no era suya, mató a uno de sus mejores soldados. Y no obstante eso, la tomó a esa misma mujer como su esposa, y nadie sabía ese pecado. Y aun cuando Natán fue para confrontarle, David estaba tan ciego que no se daba cuenta que Natán hablaba de él. ¿Y qué hay de Pedro, hermanos? No olvides a Pedro, que dijo al Señor minutos después de este capítulo 14 de Marcos que él iba a estar con Cristo hasta la muerte, que nunca lo iba a abandonar. Y horas después vemos a Pedro diciendo: no conozco a Jesús, yo no sé quién es ese, maldita sea, no conozco a Jesús. El que piensa que esté firme, cuidado, dijo el Señor, mire que no caiga. La desconfianza es saludable. Somos débiles, hermanos. Somos débiles. Recuerda eso. Y si queremos terminar bien esta carrera, no podemos poner nuestra confianza en nuestros años de creyente. No podemos poner nuestra confianza en nuestro conocimiento que tenemos acerca de Dios. Debemos descansar día a día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos descansar en dependencia del Espíritu Santo y ser sobrios y velar. Aquí los discípulos están angustiados, pero también hay un sentido de autodesconfianza. Jesús, hermanos, no quita la desconfianza de ellos. Jesús mucho menos satisface la curiosidad de quién puede ser ese traidor, sino que Jesús sigue proclamando la verdad de quién iba a ser ese hombre. En el versículo 20 vemos que el Señor dice, hermanos, frente a la pregunta de los discípulos, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Cuando empezaba la fiesta de la Pascua, el padre de familia colocaba al lado de él los parientes o los familiares más cercanos, las personas que eran amistades íntimas de ese pariente, de este padre de familia, y se sentaban al lado, en la mano izquierda y en la mano derecha, cada uno de ellos, y se repartían unos tazones, unas vasijas con diferentes salsas. Y como muchas veces eran muchos los invitados para esa Pascua, se hacían grupos de a 2 o de a 3 y mojaban, cogían el pan sin levadura y mojaban cada uno en las salsas.
Y hermanos, esto es lo que estaba pasando también con esta cena. Jesús tenía hombres al brazo izquierdo y hombres al brazo derecho. Y habían muchos tazones, muchas salsas, y cada uno de parejas de 2 o de 3 están mojando el pan para comer en esta cena. Pero noten, hermanos, en el versículo 20, que el traidor es aquel que moja el pan con el Señor. Lo que significa que este traidor estaba al lado de Cristo, muy cerca de Cristo. Y si tú comparas los 4 evangelios, podrás notar que era Juan el que estaba al lado derecho del Señor y era Judas el que se había sentado al lado izquierdo. Esto vuelve a la traición aún más horrendo, hermanos. Porque no se trata de un extraño. No se trata de un simple discípulo. Se trata de un amigo. Se trata de un íntimo. ¿Cómo es posible que un hombre así pueda traicionar al mejor de los maestros? Es una buena pregunta, hermanos. Pero el corazón es engañoso. ¿Acaso Judas no había observado la potencia de la voz del maestro cuando clamó al viento, hizo cesar la tempestad? ¿Acaso Judas no estaba cuando Jesús maldijo la higuera y reprendió a aquellos que devoran las casas de las viudas? ¿Acaso Judas, hermanos, no pudo ver la ternura del amor del Señor al invitar a los pecadores a que vengan a Él y encontrar el reposo para sus almas? Judas estaba allí. Judas había observado cómo Jesús se inclinaba frente a estos enfermos y a veces les decía: tu fe te ha sanado. Judas estaba en cada momento de la vida del ministerio del Señor Jesucristo. No obstante eso, hermanos, si ustedes ven el versículo 17 al 18, el capítulo 14, en medio de esos 2 pasajes hay algo impresionante que sucede, y es el lavamiento de los pies de los discípulos, donde Judas estaba presente. Jesús había lavado minutos atrás sus pies, mostrando una actitud de humildad y servicio. No obstante, el Señor le había dado el privilegio de poder sentarse a su lado para participar de esa cena. Judas lo pagó con su traición. Judas lo vendió a precio de esclavo a nuestro Señor. ¿Por qué hizo Judas esto? Una buena pregunta. ¿Cómo un hombre puede ser capaz de tan semejante pecado? De tan semejante, hermanos, cosa mala en esta tierra, vender al Hijo de Dios y compararlo con un esclavo. La respuesta que nosotros podemos encontrar, aunque hay muchas hipótesis de por qué Judas hizo esto, hermanos, en conclusión podemos decir que lo único que Judas quería con Cristo era obtener un medio para poder satisfacer sus propios intereses. Judas utilizó al Señor como un medio para satisfacerse él mismo. Por eso vendió a Cristo por 30 monedas de plata, porque él no amaba realmente a Cristo. Él probablemente amaba las cosas asociadas con Cristo, amaba la mano de Cristo, las bendiciones de Cristo, pero él no amaba a Cristo y lo utilizó simplemente como un medio para cumplir sus propios propósitos y sus propias metas. ¡Qué gran peligro! Hermanos, Cristo no puede ser pisoteado de esa manera. Cristo no es un medio para poder nosotros encontrar nuestras metas y nuestros objetivos en esta vida. No, hermanos, Cristo es nuestra meta y Cristo es nuestro objetivo. Él es, hermanos, donde nosotros apuntamos. Nosotros queremos tenerlo a Él, como Pablo decía en Filipenses, queremos correr hacia Él. Ay de aquel hombre que utiliza al Señor, aún a su esposa, su iglesia, para querer lograr sus propios intereses. Jesús exclama
En el versículo 21, en la última parte, dice: ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es vendido. Mejor le fuera, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, nuestra vida terminará en un juicio. Nuestra vida concluirá en un tribunal. Y al parecer Jesucristo está diciendo eso en el versículo 21 implícitamente. Ay de aquel hombre, podríamos decir, porque en Cristo está siendo utilizado y Cristo está siendo pisoteado para lograr sus intereses. Ay de aquellos hombres que mercan con Cristo, que tratan de ganar dinero con su persona. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 30, diría el texto: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, amiga, tú debes entender que eres responsable de todo lo que estás haciendo con las bondades de Cristo en esta tierra. Acepta la gracia de Dios que ofrece. Aún las puertas de la gracia están abiertas para ti. Porque horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. El Señor vengará a todos aquellos que pisotearon el nombre del Señor y tuvieron por inmunda la sangre de este nuevo pacto. Por eso Jesucristo pronunció estas palabras: ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. La responsabilidad es nuestra. Pero en este texto no solamente se resalta la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres, sino también vemos, hermanos, la soberanía de Cristo. Toda esta traición, todos estos sufrimientos y estos padecimientos, dice el versículo 21, que estaban escritos. Estaban escritos en el plan soberano de Dios. Cada actitud, cada acción que se hizo contra la persona de Cristo, hermanos, estaba decretado en el plan soberano. Aún Judas estaba, hermanos, decretado en ese plan soberano. Salmo capítulo 41, versículo 9. El salmista profetiza esto, hermanos, acerca de lo que iba a acontecer con Cristo. Dice el texto: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cristo sabía, hermanos, quién era Judas. Él sabía desde el momento que lo eligió quién era él y qué iba a hacer Judas con Cristo. Pero no solamente conocía a Judas, conocía a sus 12 discípulos. Él sabía, hermanos, que también Pedro lo iba a negar 3 veces después de esta cena. Y no obstante, también conocía a los demás que iban a abandonarlo. Pero aún a pesar de eso, Cristo los eligió para instruirlos y enseñarlos en su camino durante 3 años. ¿Cómo es posible, hermanos, esto? Semejante amor de Cristo para con ellos. Judas no tiene nada que reprochar a Cristo, porque Cristo en muchas ocasiones, y aún aquí en este texto, hermanos, está advirtiendo a Judas que es tiempo de que se arrepienta.
El Señor está diciendo estas palabras y Judas está presente ahí para que Judas entendiera que Jesucristo sabía quién era Él. Jesús sabía que Judas ya lo había vendido, porque escrito estaba. No solamente estaba escrito, mis hermanos, quién iba a traicionarlo, estaba escrito todo lo que iba a pasar desde el capítulo 14 para adelante con Cristo. Isaías capítulo 53 vemos nosotros que nos dice que Él iba a ser despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cada uno se apartó por su camino, pero Jehová iba a cargar en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo sabía, hermanos, y fue ese acto soberano el que impulsó al Señor para cumplir su misión en aquella cruz. Así que, hermanos, no debemos pensar, como cierto autor decía, que la traición de Judas frustró el plan soberano de Dios. No, hermanos, en este texto podemos entender que aún las cosas malas que suceden, Dios tiene el poder soberano para encaminarlos a bien. Aún las cosas negativas que pasan en nuestra vida, Dios tiene el poder, hermanos, para encaminarlo a bien. Y Cristo iba a utilizar esta traición para cumplir ese pacto intratrinitario que hizo Cristo con las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo. No iba a frustrar sus planes. Y ahora Cristo, hermanos, tiene que celebrar y tiene que dar el significado a esta fiesta que los judíos habían celebrado durante más de 1500 años, la Pascua. Y esto me lleva a mi tercer y último encabezado, la celebración de la nueva Pascua, versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En estas fiestas de la Pascua, los judíos tenían que celebrar con un itinerario, con un protocolo. El padre de familia agarraba cada uno de los elementos de la mesa y empezaba a enseñar a los parientes, a la familia, a sus hijos, lo que significaba cada elemento. Por ejemplo, agarraba el pan sin levadura y él decía: este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Asimismo, él agarraba también las hierbas amargas diciendo: esto representa el sufrimiento de nuestros padres en Egipto. Y es así como los judíos, con un guión, empezaban a festejar y celebrar esa Pascua. Pero algo sorprendente sucede aquí. Jesús, hermanos, sale completamente del guión, sale de este protocolo para declarar el verdadero significado de lo que sucedió en el libro de Éxodo cuando Jehová liberó a este pueblo de mano de la esclavitud de los egipcios. Y lo que Jesús nos dice en el versículo 22 es que ese pan significa su cuerpo. Él dice: este es mi cuerpo. Y los demás evangelios dirán que por vosotros es partido. En otras palabras, Jesús es como si estuviese diciendo: este pan es el pan de mi aflicción. Toman, coman. ¿Qué Jesús pensaba de sí mismo, hermanos? ¿Qué Él pensaba de Él? Él era el pan. Y lo que Él pide a sus discípulos ahora es que
este pan ya no sea un recordatorio de lo que sucedió allá en el libro de Éxodo cuando Jehová liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que ahora estos discípulos de aquí en adelante puedan recordarlo a Él como el autor de la liberación, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y Jesús les dice: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes será partido. Y los demás evangelios dicen: hagan esto en memoria de mí, recuérdenme a mí, recuerden la obra que yo voy a hacer. Esta es la Pascua. Y asimismo en el versículo 23 también agarró la copa y habiendo dado gracias, les dio y cada uno bebieron y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Los judíos, hermanos, no tenían solo una copa de vino en esta mesa. Debemos imaginarnos que hay 4 copas de vino, 4 copas en esta mesa. Y muchos comentaristas dicen que la copa que Jesús está agarrando en la mano es la tercera copa. Es la tercera copa. Ya habían comido, ya había pasado un tiempo, y el Señor está agarrando la tercera copa y les está diciendo: esta copa ahora representa mi sangre del nuevo pacto. Recordemos lo que pasaba en el antiguo pacto. No había forma de acercarse a Dios si no es por medio de la expiación de la sangre de un cordero. Los judíos tenían que sacrificar a un cordero para acercarse a la presencia del Señor y para que encontraran el perdón de sus pecados. Pero Hebreo nos dice que la sangre de estos corderos y machos cabríos realmente no satisfacía por completo y no podía eliminar por completo el pecado. El principio, hermanos, de la sangre era importante aún en el Nuevo Testamento, porque Dios no podía acercarse al hombre si no es por medio de un derramamiento de sangre. Recordemos el Nuevo Testamento lo que nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no hay forma. Y ahora Cristo dice: yo voy a ser el agente de este nuevo pacto y mi sangre será como testimonio de que yo me he entregado, me he derramado por sus pecados. Y esta sangre que yo tengo, el Padre lo tendrá, lo recibirá. Esta sangre es el nuevo pacto que está hecho en mi nombre, en mí. Hermanos, esta es la nueva forma ahora de relacionarnos con Dios. Ya no necesitamos hacer pascuas como los judíos, sacrificar un cordero y hacer un montón de protocolos. Jesús está diciendo ahora: ustedes van a poder entrar al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro a través de mí. Yo soy el medio de este nuevo pacto, de este nuevo compromiso que el Señor está haciendo, este convenio que Dios ha hecho conmigo, y yo he sido fiel, he acatado cada uno de los épices, cada uno de las tildes y las jotas de la ley de Dios. Así que, hermanos, ahora podemos decir que Jesús es nuestra Pascua. Oh, hermanos, ya no tenemos que estar preocupados porque no tenemos cuentas pendientes con Dios. Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, fue clavado en esa cruz y su sangre fue, hermanos, el compromiso. Su sangre sirvió para perdonar todos nuestros pecados. La ira de Dios no vino sobre nosotros, pasó de largo y fue a la persona de Cristo Jesús quien fue desamparado y exclamó en esa cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo, hermanos, para que el Señor nunca nos desamparara a nosotros, aún en momentos difíciles. Él es nuestra Pascua. ¿Quién es Él para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti?
Jesús no simplemente estaba celebrando esta nueva Pascua con sus discípulos, sino que también nos estaba enseñando que ahora hay una nueva familia en Cristo. Y la cena del Señor, hermanos, ilustra esta gran verdad. Recuerden ustedes que los judíos cenaban en familia. Los parientes más cercanos venían a celebrar esa Pascua. ¿Qué hay de la familia de Cristo? Jesús está conformando una nueva familia, con diferentes apellidos, con diferentes temperamentos. Ahí en esa mesa tú puedes ver a Pedro, tú puedes ver a un celote, a un publicano, puedes ver un montón de hombres diferentes, con diferentes apellidos, pero unidos juntos en esa mesa por la causa de Cristo. Esa es la comunión que representa la cena del Señor. Cristo logró eso, hermanos, en aquella cruz. Y si nosotros no podemos reunirnos en este momento como iglesia local, recordemos que somos una iglesia también invisible. Somos una iglesia que Cristo ha formado, que está constituido de todos aquellos santos de todas las naciones. Tenemos una gran familia celestial. Representa la cena del Señor esa unión. Y hermano, no solamente esta cena representa esto, sino también, por último, la cena del Señor nos trae esperanza. La esperanza se encuentra en el versículo 25. Vamos a dar lectura. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Habían 4 copas. Jesús utilizó la tercera copa para enseñar a sus discípulos que esa era su sangre del nuevo pacto. ¿Qué hay de la 4ª copa? El Señor dejó allí la 4ª copa porque prometió volver a cenar, volver a celebrar esta Pascua, esta cena, pero ya no con los 12, sino con un montón de creyentes que aman al Señor con todas sus fuerzas, aquel día cuando Él venga en la gloria de su Padre. Y nosotros anhelamos, hermanos, nosotros esperamos esa última cena. Realmente esa será una cena importante, la mejor que todas las cenas que hemos tenido. Estará Cristo allí, pero ya no crucificado. Estará el Cristo glorificado. Recuerden esto en el momento de la aflicción. Cristo prometió cenar contigo. No va a volver a tomar de la vida hasta aquel día en que Él venga de nuevo en el reino de su Padre. Y es una esperanza para nosotros, hermanos, en medio de la tempestad. Eso significa la cruz. La cruz nos trae esperanza. Cristo está vivo. Cristo está vivo. La pregunta con la que quiero terminar para ti es: ¿cuánto vale Cristo para tu alma? Reflexiona. ¿Estás preparándote? Así como estos discípulos prepararon esta Pascua, ¿tú te estás preparando para este momento de esta cena gloriosa que tendremos con el Señor? ¿O eres un traidor? ¿O estás utilizando al Señor como un medio para cumplir tus propósitos y tus objetivos? Amigo, amiga, Dios quiera que haya hablado a tu corazón. Arrepiéntete, recibe esta gracia, recibe el perdón de tus pecados. Te lo rogamos en el Señor. Y mis amados hermanos, seamos confortados, recordemos este momento tan importante. De aquí en adelante, nuestro Señor
Sufrirá aún muchos más dolores, llegando al Gólgota, a aquella cruz, y como cantamos en un momento, llegará a decir: Tetelestai, pagado está. Y nosotros ahora podremos decir como este cántico: mi esperanza está fundada en su cruz, su vida entera le entregó y la tumba en gloria venció. Pagado está. Vamos a orar.